Buenas, bienvenidos nuevamente a otro programa más acerca de textos en su contexto con su pastor Alvin Ponce de León. El tercer cuestionamiento o texto que vamos a estar utilizando se basa en Mateo capítulo 3, verso número 11. Usted sabe que Mateo, la cristología, es hablar de Cristo como el cumplimiento profético, y hablamos también de que es dirigido a los judíos. Y en el contexto de esto, pues aquí en este pasaje pues está hablando de un hombre llamado Juan el Bautista, que todos lo conocemos como el profeta de los dos tiempos, ¿verdad? Del Antiguo Testamento y durante el tiempo de Cristo. Aquí aparece un pasaje y el verso en particular es el verso número 11, cuando dice: yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí es más poderoso que yo, cuyo calzado no soy digno de llevar. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Hay otras versiones que dicen en Espíritu Santo y fuego. Yo voy a utilizar esta la Biblia textual del Código Masorético, que habla con Espíritu Santo y fuego. Cuando a mí me llevó, siempre desde que tengo uso y razón, hay una correlación entre el Espíritu Santo y el fuego, y siempre me han dicho y siempre aprendí que es un fuego que tiene que ver con purificación, con limpieza. Entonces, aquí el libro de texto de este caballero, pues tiene unas observaciones que yo no estoy muy de acuerdo, pero las voy a traer, porque para eso estoy haciendo esto, para exponer lo que otros piensan y poner mi punto de partida, ¿verdad? Que todo el mundo tiene derecho a opinar y todo el mundo tiene derecho, de acuerdo a lo que he estudiado, a lo que he leído, un pensamiento que puede ser diferente. Él está hablando en este libro, el texto en su contexto, Joshua Grauman, y está diciendo, en otras palabras, que al ver Juan que muchos de los fariseos saduceos venían al bautismo, él estaba diciendo, y ese es el contexto, ¿verdad? Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Entonces Juan confronta, amonesta y exhorta a sus creyentes. Algunos escucharon sus palabras, pero la mayoría respondió con hostilidad. Mire esto, la mayoría. Entonces, en el siguiente párrafo, ahí es donde, pues Juan, y lo voy a leer, después que él habló acerca de, ¿verdad?, de hacer frutos dignos de arrepentimiento, él dice estas palabras: y ya está puesta el hacha a la raíz de los árboles, de modo que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo ciertamente os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, cuyas sandalias no soy digno de llevar. Y aquí hay un punto y luego una expresión, una oración que dice: Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Tiene su aventador en la mano y limpiará bien su era. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja con fuego. ¿Ves? Utiliza la palabra fuego en el verso 12 y en el verso 10, refiriéndose a un juicio, a una destrucción. Y en medio de esos dos versículos aparece ese texto de Espíritu Santo y fuego. Y hay algunas personas que han llegado a la conclusión que ese fuego que hablaba Juan el Bautista también es fuego de destrucción, en la cual yo no estoy de acuerdo, porque aunque está en el medio de esos dos textos, aquí si lo analizamos desde el punto de vista profético, porque para mí es una profecía lo que él está dando con respecto al fin de los tiempos, cuando se separa el trigo de la cizaña, los justos de los injustos, las virgen prudentes de las imprudentes, lo tibio será echado afuera. Esas cosas pasarán en el tiempo, ¿verdad? Después que Cristo venga, ¿verdad? Mateo capítulo 25. Y vendrán unos juicios que separarán una cosa de la otra. Ahora, yo soy de lo que cree que ese fuego está hablando relacionado al Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando Dios se le apareció a Moisés en aquella zarza, dice que ardía y no se consume. O sea, que hay una relación entre la presencia de Dios y el fuego, ¿verdad? Que lo que es llamativo y también purifica y también santifica. Entonces, me llamó siempre la atención el caso de Jeremías. Dice que no quería predicar en el nombre del Señor,
pero decía que sentía un fuego en su interior. O sea, es una experiencia en el interior del ser humano que nos redarguye, nos motiva para hacer cosas, ¿verdad? Con cosas que nosotros no nos atrevíamos, como hizo Pedro, que era un hombre del vulgo y de momento predicó un mensaje poderoso. Entonces, yo buscando, ¿verdad? En la Biblia, es que son tantos casos que hemos encontrado. Por ejemplo, en el Evangelio según San Juan, hay un caso para mí que yo siempre lo he llevado, ¿verdad? Siempre en mi corazón, que es el capítulo 20, verso 22 al 23, cuando Jesús le imparte el Espíritu Santo, dice que sopló sobre sus discípulos, ¿verdad? Él estaba con ellos, lo que nos da a entender es una impartición de poder, ¿verdad? Transfiriendo. Jesús apareció y como gesto de autoridad y vida sopló sobre ellos, y esto simboliza la transmisión del Espíritu Santo, el Consolador, el otro Consolador, por Jesús, y la autoridad para perdonar pecados. Esto nos habla de un nacimiento espiritual y un empoderamiento para la misión y la continuidad del ministerio de Jesús, ¿verdad? Que era la misión de alcanzar a todo el mundo. Y eso nos llama la atención porque nos habla de la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida, que nos guía y fortalece, nos capacita, nos da autoridad para predicar el Evangelio, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos una relación entre el fuego que apareció en el momento de Moisés, lo que sintió Jeremías, lo que Cristo hizo con sus apóstoles, que lo sopló, pero después le dijo: suban al monte para que reciban el Espíritu Santo. Y todo el mundo sabe que cuando el Espíritu Santo se manifestó, dice la Escritura que se aparecieron como lenguas de fuego. Lenguas de fuego se apacentaron. No fue para destruir. Esas lenguas de fuego en ningún momento destruyeron a nadie, sino que ellos comenzaron a hablar lenguas de otras naciones, porque tampoco fueron lenguas angelicales como mucha gente cree. Fueron lenguas de tal manera que los que vinieron de otros países escucharon y se sorprendieron porque estaban hablando las lenguas. Y por eso es que mucha gente cree, como yo, que las lenguas o el género de lengua es para afuera, para alcanzar otras vidas de otros idiomas. Está la lengua dentro de la iglesia, que es para interpretación privada y también para interpretar, ¿verdad? Las personas que tienen el don de discernimiento y el don de interpretar lenguas, ¿verdad? Pero ese género como tal habla de lenguas humanas. El asunto es que hubo un fuego que cayó también, ¿verdad? Y ahí es donde caemos nuevamente. Y aquí pues el autor, pues yo respeto la opinión, ¿verdad? Que él habla, porque él expresa que en este caso, cuando Jesús viene, porque él hace énfasis en el fuego que se refiere al fuego de juicio, y queda claro, según él, en las imágenes, Juan nos dice que Jesús tiene una horquilla en la mano, una herramienta utilizada para lanzar el grano al aire, separando la paja. Bueno, él utiliza como que literalmente en eso, como si fuera en esos momentos. Y esto tiene que ver con una profecía, como si Jesús lo hubiese a hacer cuando llegase. Y él no vino a hacer eso. Eso es una profecía para mí, para el futuro. Entonces él habla de que la idea es que Cristo dividirá la humanidad en dos grupos con la horca de aventar, el trigo y la paja. Entonces se reunirá el trigo en el granero y quemará la paja. Hasta ahí, entendemos, ¿verdad? O sea, no lo podemos tomar como algo que era simplemente o fuego o Espíritu Santo, o eres bautizado en el fuego o eres bautizado en el Espíritu Santo, como él trata de enseñar, de que las dos cosas es un equivalente a una humanidad bautizada en fuego y a una humanidad bautizada en el Espíritu Santo. Que ahí yo no estoy muy de acuerdo, porque entiendo que esto es una profecía. Cuando llegara el Espíritu Santo iba a bautizar, pero llegará un momento dado también donde vendrá el juicio de Dios, donde separará lo justo de lo injusto, como ya dije. Pero lo del bautismo fue en ese momento. El bautismo del Espíritu Santo ocurrió en el día de Pentecostés, donde lenguas de fuego descendieron. Y eso lo que hizo fue capacitar. Y ahí es donde tenemos la relación de bautizar con el Espíritu Santo. Y el fuego lo que enseña es a la purificación. Otro dato que tengo por aquí, ¿verdad? Que esto es una experiencia para nosotros transformadora, un nuevo nacimiento, un empoderamiento para servir. Y la purificación, como hemos enseñado, de los creyentes es una profunda transformación moral y espiritual,
Y también ese bautismo nos habla de la unidad del cuerpo de los creyentes, que compartimos la misma fe y la misma experiencia. Y ahí entonces donde entramos a Mateo 3:11 nuevamente y lo comparamos con Hechos capítulo 2, verso 1-4, cuando llegó el día de Pentecostés. O sea que era una profecía para ese tiempo, lo del Pentecostés, también unida a una profecía para el final de los tiempos, porque si nos dejamos llevar por la profecía de Daniel, se suponía que se cumpliera la semana número 70 en el tiempo de los judíos, pero no ocurrió, porque los judíos no aceptaron a Jesús, y ahí es donde se detuvo el reloj profético. Se cumplió la semana número 69 en la muerte de Cristo, pasamos al periodo de la gracia, y después de ese periodo de la gracia entraremos al momento, por lo menos la iglesia estará en las bodas del Cordero, y los que se queden aquí en una serie de juicios aquí en la tierra. Después vendrá, ¿verdad? El juicio de las naciones después de Armagedón. Pasaremos 1000 años con el Señor y vendrá el juicio del trono blanco. O sea, esos son una serie de juicios que hay que separar una cosa de la otra. O sea que realmente está hablando de dos juicios. El juicio de las naciones y el juicio también, ¿verdad? Pues lógicamente de los pecadores, Mateo capítulo 25 de Armagedón, que es el de las naciones en el valle de Josafat, y después el del trono blanco. Pero para nosotros el Espíritu Santo y fuego, por lo menos yo soy de lo que cree, era en ese momento cuando él iba a soplar del Espíritu sobre los discípulos, y después le dio la encomienda de ir afuera y llegar allá al aposento para recibir el bautismo, o sea, la inmersión del Espíritu Santo sobre ellos. Así que el fuego para nosotros es un símbolo de purificación, ¿verdad? Sabemos que llegará un momento donde también como varios pasajes hablan que los injustos tendrán su parte en el lago de fuego. Pero vemos que la obra del Espíritu Santo es purificar, es santificar el pueblo, ¿verdad? Por eso es que habla de un bautismo en las aguas, que es una representación de un nacimiento de muerte a vida, y en el Espíritu Santo es una vida espiritual nueva, ¿verdad? Y ahí es donde se ha de manifestar los dones del Espíritu, porque para que se manifiesten los dones es necesaria una limpieza, tanto externa como interna, en el corazón de una persona. Amén. O sea que aquí tenemos esas diferencias dentro de las posturas. Pues lógicamente el pentecostalismo y el movimiento carismático hablan de esto como una experiencia inicial. O sea, está lo que es recibir el Espíritu, y como dice Pablo, ser sellados con el Espíritu, pero está también lo que es el bautismo, ¿verdad? Son dos cosas para nosotros diferentes. La Iglesia Bautista enseña que una vez que tú eres bautizado, o que tú eres salvo, eres bautizado con el Espíritu Santo. Por lo menos yo no soy de esa partida. Yo creo que tú te convertiste, recibiste el Espíritu en el sentido de que fuiste sellado, eres propiedad. Pero la Biblia dice, si vosotros siendo malos, saber dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más nuestro Padre que está en el cielo os dará de su Espíritu Santo al que lo pide. O sea que una cosa es ser propiedad y otra cosa es la inmersión total del Espíritu Santo para capacitarte a hacer cosas dentro y fuera de la iglesia. O sea que entendemos, el pentecostalismo enseña experiencia inicial, empoderamiento para servir, porque eso te ayuda, te motiva a servir, y hay una renovación continua. Para otros movimientos evangélicos es simplemente una transformación interior. También lo que crea es fruto, ¿verdad? El fruto del Espíritu se manifiesta, y una vida consagrada. Para el movimiento católico, estos hablan de un bautismo original. Ven el bautismo con agua como un sacramento que marca la entrada y que confiere la gracia santificante. Entonces, cuando hablan de confirmación, es vista como un sacramento posterior que fortalece los dones recibidos en el bautismo y que puede ser entendido como una manifestación del Espíritu Santo. O sea que para la Iglesia Católica, la manifestación del Espíritu Santo es a partir de una confirmación que ellos hacen, una ceremonia de confirmación. Y ahí es donde enfatizan la importancia de vivir una vida de acuerdo al Espíritu Santo, pero sin necesariamente vincularle a una experiencia inicial dramática. Ellos le dicen dramática, como nosotros, que es una transformación donde hay una transformación especial. La Iglesia Ortodoxa, especialmente allá en Europa, enfatiza la continuidad de la tradición apostólica y la importancia de los sacramentos. Y ellos creen el bautismo como fuego, que se entiende como un proceso continuo de santificación a través del cual
el Espíritu Santo desciende sobre los creyentes y los transforma. Y también hablan de la vida en la iglesia y se hace hincapié en la importancia de la vida en la comunidad y en la participación de los sacramentos. O sea, resumiendo, el Espíritu Santo en ese particular, aunque está en medio de esos dos versos que tiene que ver con juicio, está haciendo para mí un paréntesis de lo que iba a suceder pronto con el pueblo, que iba a ser bautizado con Espíritu Santo y fuego. Y más tarde la profecía también habla de vendrían unos juicios. Juicio de las naciones, Mateo capítulo 25, juicio del trono blanco, el libro de Apocalipsis, el juicio allá o la guerra de Almagedón, el valle de Josafat, todas esas cosas van a acontecer más adelante. Así que es bien importante y le dejo con esta aportación, ¿verdad? Entendiendo que sí, para mí, debemos buscar la llenura, la inmersión del Espíritu Santo, estar completamente sometido, estar lleno de la presencia de Dios, como el salmista David lo decía. Mi copa está rebosando, o sea que no simplemente está llena, sino que cuando hablamos del bautismo está rebosando tu vida de alegría y de gozo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este fue el pastor Alvin Ponce en el programa Textos en su Contexto. Dios te bendiga.